San Jacinto siempre ha sido un lugar aislado, donde el polvo cubre las casas y las tradiciones son más fuertes que el tiempo. Yo, Diego, crecí escuchando historias sobre la maldición que perseguía a nuestro pueblo, pero, como todos los jóvenes, creía que no eran más que exageraciones. Mi abuelo, Santiago, me contaba el pacto que habían hecho los viejos vecinos con una entidad oscura. A cambio de abundantes cosechas, periódicamente había que realizar un sacrificio humano. Se decía que los elegidos desaparecían sin dejar rastro y que quienes cuestionaban el ritual eran silenciados. Durante años pensé que eran historias para asustar a los niños, pero entonces ocurrió algo. Fue al atardecer de un día húmedo cuando vi que un grupo de hombres se dirigía al bosque portando antorchas. Entre ellos reconocí al alcalde y al cura. La curiosidad pudo más que el miedo y lo seguí. Escondido entre los árboles, vi un altar de piedra cubierto de símbolos antiguos y un hombre atado. Cuando los rezos se convirtieron en gritos, me di cuenta de que algo iba terriblemente mal. La escena de aquella noche no se me iba de la cabeza. Las voces de los ancianos, los símbolos extraños, el olor a sangre. Al día siguiente fui a buscar a mi abuelo. Me miró con ojos cansados y tras un largo suspiro decidió contarme lo que sabía. No es una leyenda, Diego. Hace décadas, un chamán advirtió a nuestro pueblo que, sin sacrificios, la tierra nos castigaría. Los primeros en desaparecer fueron los acusados de crímenes. Luego vinieron los desobedientes. El ritual se convirtió en un ciclo, y cualquiera que intentara interrumpirlo se atenía a las consecuencias. Quería creer que mi abuelo estaba loco, pero todo tenía sentido. Decidí investigar en los archivos del pueblo. En la iglesia encontré viejos diarios que describían ceremonias secretas. En una hoja amarillenta me llamó la atención un nombre: Santiago Gutiérrez, mi abuelo. La revelación me pesó mucho. Si mi abuelo había participado en los rituales, sabía más de lo que decía. Cuando me enfrenté a él, finalmente confesó: una vez me eligieron para participar, pero me negué, así que tomaron a mi mujer en mi lugar. El horror me invadió. ¿Cómo podía mi propio abuelo cargar con semejante culpa sin habérmelo contado nunca? Pero mi rebelión no duró mucho. Esa noche oí pasos fuera de la casa. Cuando miré por la ventana, vi que se acercaba un grupo de hombres enmascarados. Huí por la parte de atrás y corrí hacia la iglesia. Los viejos muros guardaban algo más que registros. En uno de los sótanos subterráneos descubrí cámaras rituales con huesos humanos. El pavor me consumió. Era real, y ahora yo era el siguiente. Me escondí en casa de una amiga de la infancia, Isabel. Al contarle lo que sabía, vi crecer el horror en sus ojos. Si se rompe el pacto, la entidad vendrá a buscar su propia venganza, susurró. El miedo ya no era solo por los hombres del pueblo, sino por lo que podría ocurrir si fracasaban. A primeras horas de la mañana, extraños sonidos resonaron en el pueblo. Los animales huían, el suelo temblaba ligeramente y una sombra se movía en el bosque. Algo se acercaba. Entonces llamaron a la puerta. Era mi abuelo, herido, sangrando. Tienes que correr. Van a intentar entregarte a la entidad, pero es demasiado tarde. Se ha despertado. El aire se volvió pesado. Fuera, unos ojos rojos brillaban en la oscuridad. La entidad ya no necesitaba intermediarios. Algo antiguo y maligno descendía sobre San Jacinto. La tierra tembló violentamente y los gritos de los aldeanos cortaron la noche. Isabel y yo corrimos hacia la iglesia, pero las puertas fueron derribadas por una fuerza invisible.
El suelo se resquebrajó y de entre las fisuras surgieron sombras grotescas. El rostro de un demonio informe se apoderó del altar. La entidad hablaba en un idioma olvidado, y cada palabra era un golpe directo a nuestras almas. Sabía que tenía que ponerle fin. Agarré uno de los antiguos registros y con las fuerzas superiores leí las palabras que sellarían de nuevo a la entidad. El ritual requería un sacrificio. Mi abuelo me cogió de la mano. «Déjame pagar mi deuda». Pronunció las últimas palabras y antes de que pudiera detenerlo, se arrojó a la fisura. El suelo se cerró, los gritos cesaron, la entidad había desaparecido. San Jacinto sobrevivió, pero el precio fue alto. Las cicatrices nunca se borrarán. Todavía estoy aquí, pero sé que el pacto nunca puede romperse realmente. Un día, la entidad volverá para cobrar su deuda de nuevo. La bodega de San Bartolomé había sido una finca durante generaciones. Cuando falleció mi padre, nos sorprendió descubrir que había heredado el lugar de un pariente lejano. Sin pensarlo mucho, mi mujer Clara y yo decidimos dejar Madrid y trasladarnos al campo con nuestro hijo Diego. La promesa de una nueva vida entre viñedos nos pareció una bendición, pero desde el momento en que llegamos me di cuenta de que algo no iba bien. Los empleados locales nos miraban con desconfianza y cuchicheaban entre ellos. El pueblo más cercano, a pocos kilómetros, estaba lleno de viejas historias sobre la bodega y su pasado. Por la noche, los viñedos parecían respirar y reinaba un silencio opresivo, solo cortado por el aullido del viento y extraños ruidos que no supe identificar. Fue Diego el primero en mencionar a la chica. «Está en la ventana del sótano», dijo una noche mientras cenábamos. Clara y yo intercambiamos miradas, tratando de disipar la idea de que algo anduviera realmente mal. Pero esa misma noche, oí pasos en el piso de abajo. Cogí una linterna y bajé. El sótano de la casa, donde se guardaban los barriles de vino, desprendía un olor fuerte y ácido. En un rincón, entre los viejos barriles, vi la silueta de una chica. Se me heló el cuerpo. Cuando la luz del farol la iluminó mejor, desapareció. Durante los días siguientes, los empleados se negaron a entrar en la bodega y evitaron los viñedos al anochecer. Uno de los más viejos, Tomás, que trabajaba en la bodega desde joven, me apartó y murmuró: «Ella no descansa. Todos sabemos lo que pasó aquí, pero pocos quieren hablar». Después de mucho insistir, Tomás por fin nos contó la historia. La bodega pertenecía a don Esteban, un hombre severo e inflexible. Su hija, Isabela, era su única alegría, una joven llena de vida y bondad. Pero algo terrible ocurrió. Una noche sin luna, Isabela desapareció. Su cuerpo fue encontrado en los viñedos días después, sin signos de violencia, pero con una expresión de terror congelada en el rostro. Don Esteban enloqueció de dolor y se suicidó meses después. Desde entonces se dice que el alma de la niña vaga por el lugar intentando contar su historia. Fue entonces cuando Clara encontró algo en el sótano. Detrás de una pared falsa había un pequeño cuaderno con las últimas notas de Isabela. «No es quien dice ser. Tengo miedo de lo que pueda pasarme», decía uno de los pasajes. Cada noche era peor. Diego se despertaba gritando, diciendo que la chica le llamaba. Las puertas se cerraban solas, los pasos resonaban en los pasillos vacíos. Clara estaba aterrorizada. Decidimos ir al pueblo a buscar a alguien que pudiera ayudarnos. Allí conocimos a la señora Marisa, una anciana que confirmó nuestros temores. Isabela fue traicionada por alguien en quien confiaba. La verdad nunca salió a la luz.
Su espíritu está atrapado, buscando justicia. Debéis liberarla. Volvimos a la bodega con ganas de saber qué había pasado realmente. Indagando en los registros antiguos, llegamos a un descubrimiento aterrador. Un antiguo administrador, Juan Navarro, había desaparecido poco después de la muerte de Isabela. Algunos sospechaban que tenía algo que ver, pero nunca hubo pruebas. Aquella noche bajé solo al sótano. Clara se quedó con Diego en el dormitorio mientras yo intentaba enfrentarme a lo que fuera que nos perseguía. Cogí el cuaderno de Isabela y empecé a leer en voz alta. Juan me llamó a las viñas. Dijo que necesitaba hablar conmigo, pero sé que oculta algo. El aire se volvió frío. Una presencia apareció frente a mí, la figura de una chica pálida con los ojos llenos de dolor. «Me ha matado», susurró. Entonces oímos un estruendo procedente del viñedo. Clara y yo corrimos hacia allí y encontramos un agujero recién abierto, donde yacía un esqueleto entre las raíces de las viñas. El cuerpo de Juan Navarro. Aquella noche por fin cesó el silencio de la viña. La figura de Isabela apareció por última vez, sonriendo levemente antes de desaparecer. El miedo que nos había envuelto se disipó, pero sabíamos que esta tierra nunca sería solo nuestra. Isabela estaba ahora en paz. Decidimos marcharnos la semana siguiente. Algunos secretos deben permanecer enterrados, pero otros, cuando se revelan, liberan tanto a los vivos como a los muertos. La sombra siempre ha sido un lugar rodeado de misterio. Crecí escuchando historias de los ancianos sobre sombras que acechaban entre los árboles y susurros que atraían a los incautos a su perdición. Pero nunca creí en esas leyendas. Para mí, no eran más que historias contadas para mantener a los niños en casa cuando oscurecía. Sin embargo, las desapariciones siempre eran reales. Cuando regresé al pueblo después de años de ausencia, encontré un lugar aún más oscuro de lo que recordaba. Las calles de tierra estaban vacías. Las viejas casas parecían encogerse bajo el peso del tiempo y los rostros de los residentes estaban marcados por el miedo. Pronto me enteré de la última desaparición. Diego, un chico de mi edad, se había esfumado sin dejar rastro. «Ha sido el bosque», murmuraba la señora Carmen, la anciana del pueblo. «Siempre se lleva a los que no respetan sus reglas». No pude ignorar el escalofrío que me recorrió la espalda ante sus palabras, pero me negué a creer en la brujería o en una maldición. Decidí investigar. La primera pista llegó en la taberna del pueblo, donde me encontré con Esteban, un viejo amigo de la infancia. Bebía nervioso, con la mirada perdida en la madera rugosa de la mesa. ¿Mencionó algo Diego antes de desaparecer?, le pregunté, tomando asiento a su lado. Dudó. Luego susurró. Hablaba de una secta. Algo de que los ancianos ocultaban un terrible secreto. Dijo que iba a demostrar que todo era verdad. Mi corazón se aceleró. Si había algo más detrás de las desapariciones, tenía que averiguarlo. Y eso empezaba por el bosque. Aquella noche, bajo el pálido resplandor de la luna, me aventuré por el sendero que se adentraba en el bosque. El silencio era opresivo, solo interrumpido por el penetrante viento entre las ramas, pero pronto me di cuenta de que no estaba sola. A mi alrededor resonaban susurros. Alguien o algo me llamaba. Seguí caminando, cada paso acompañado de ese sonido inconstante, como si el bosque hubiera adquirido voz propia. La luna se ocultaba entre las copas de los árboles, proyectando sombras largas e inquietantes. Mi instinto me gritaba que volviera atrás, pero mi curiosidad era más fuerte.
De repente, divisé un claro. En el centro, un círculo de piedras antiguas rodeaba un altar rudimentario. Había velas apagadas y manchas oscuras en la superficie de la piedra. Me arrodillé para mirar más de cerca cuando oí el chasquido de ramas secas. ¿Quién es? Mi voz salió más débil de lo que me hubiera gustado. Una figura emergió de las sombras. Era Esteban, pálido como la luna. «No deberías estar aquí», susurró, con la mirada fija en el altar. «¿Qué es eso, Esteban?», pregunté, señalando el círculo. Vaciló y luego habló. «La promesa de sangre. Sacrifican a un joven cada generación para mantener satisfecha a la entidad. Si no lo hacen, se vuelve contra todos ellos». Me temblaban las manos. ¿Quiénes son? Los ancianos. La secta siempre ha existido. Antes de que pudiera responder, un nuevo sonido nos interrumpió. Pasos. Muchos pasos que venían de la oscuridad. Corrimos a refugiarnos. Detrás de un tronco caído, vimos un grupo de figuras encapuchadas reunidas alrededor del altar. Susurraban palabras que no entendíamos. La luna salió por completo, revelando rostros familiares. Los ancianos de la aldea estaban allí, murmurando una oración en una lengua perdida. Trajeron a una nueva figura, una mujer joven atada y amordazada. Se me estrujó el corazón al reconocerla. Sofía, mi prima. Esteban me retuvo cuando intenté avanzar. Ahora no podemos hacer nada, nos matarán. La noche siguió con la única luz de las velas mientras la oración se intensificaba. El aire se volvió pesado, cargado de algo oscuro. La entidad se acercaba. Los ancianos levantaron las manos y el bosque tembló. La tierra tembló ligeramente y un viento helado sopló desde el interior del círculo de piedra. Sofía gritó cuando una sombra negra surgió del suelo, adoptando la forma de algo no humano. Unos ojos rojos brillaron en el vacío y un sonido gutural resonó en el claro. Ya no podía contener mi ira. Di un paso adelante, pero algo me detuvo. Era como si el propio bosque me impidiera interferir. La entidad se cernía sobre el altar, absorbiendo la energía del ritual. Me di cuenta de que el pueblo siempre había existido para servirla. Si interrumpía el sacrificio, se los llevaría a todos. No había elección. La maldición se repetiría para siempre. Aunque intentara luchar, estaba condenado al fracaso. Sofía desapareció en el velo de sombras y sentí que algo cambiaba dentro de mí. La entidad necesitaba un nuevo guardián y yo me convertí en parte de él. Ahora espero a la próxima víctima que se atreva a entrar en el bosque.